Me despierto temprano, no porque tenga que hacerlo. Los hábitos no piden permiso. El silencio en la casa es denso, como si alguien lo hubiera envuelto en una manta. En la cocina huele a café de ayer, un poco a humedad del lago y algo más que no logro nombrar, quizás a recuerdos. Estoy de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de café que ya no humea. Detrás del vidrio, el lago, silencioso y sereno, como todo lo que lo rodea. Gael está en su habitación. Así la llamo en mi mente ahora, porque parece que ya no habita nuestro espacio. La puerta está entreabierta, pero no entro. No está prohibido, simplemente no se entra. Vivimos en Ciudad de México antes. Yo tenía un restaurante, pequeño, pero con alma. La gente no venía solo a comer. Reían, discutían, celebraban. Había vida, había vino. Lucía todavía llevaba uniforme escolar en ese entonces. No sacaba la nariz de los libros y siempre discutía conmigo sobre la luz del refrigerador, si se quedaba encendida o se apagaba al cerrar la puerta. Y ahora, una casa en el campo, un porche de madera, sillas que crujen y una humedad que nunca se va. Gael dice que aquí le es más fácil pensar, pero su más fácil para mí es como una trampa. Lleva años escribiendo una novela que nadie ha leído. No porque sea mala, sino porque la reescribe una y otra vez, por miedo a que la primera versión no sea lo suficientemente precisa, lo bastante suya. ¿No vas a desayunar? Pregunto, más alto de lo necesario. Después, responde a través de la puerta entreabierta, como si le estuviera vendiendo algo, no ofreciendo. Guardo silencio. Hace tiempo que dejamos de discutir por esas cosas. Ambos aprendimos a callar en los lugares convenientes. Ese silencio ya funciona como un lenguaje. Con él, acordamos no tocar lo que duele. Salgo al porche con el café. Me siento. Llevo una manta encima. Vieja, con manchas de café, pero suave. El lago está inmóvil, como una fotografía. Recuerdo cómo soñaba antes con vivir junto al agua, para finalmente encontrar el silencio. Y ahora, aquí está, y me disuelve. Lucía llama pocas veces, pero en cada mamá suyo hay algo que inquieta. Hace poco me habló de Diego. Dijo que vendría unos días, que está investigando algo. Mencionó que ya no están juntos, pero que él no es un extraño. No le pregunté más. En nuestra familia es así. Si algo no se dice, es que aún no está listo. ¿Lo vas a recibir, mamá? Necesita pasar un tiempo ahí, recoger información sobre la provincia para un proyecto. Él es simplemente bueno. En su voz no escuché una súplica, sino otra cosa, una necesidad. La necesidad de que algo no se rompa del todo. No pregunté por las lágrimas, aunque estaban allí, en su silencio, en su «él es bueno», en lo que no pudo decir. «Que venga», respondí. Y pensé, al menos algo cambiará. Un poco de movimiento en este espacio empantanado. Gael no dijo nada cuando le conté sobre el huésped. Solo un breve. ¿Por mucho tiempo? Unos días. Lucía dice que está trabajando en un proyecto. Ajá. Urbanista, ¿no? Curioso lo que van a hacer en un pueblo donde ni calles hay como tal. Seguro encontrará algo, respondí con calma. El silencio volvió a estirarse entre nosotros. No era rencor, era costumbre. Él estaba sentado en la mesa, inclinado sobre su cuaderno, rodeado de libros y de una taza de café a medio tomar. Miré sus manos, las mismas que alguna vez me sujetaban por la cintura mientras cocinábamos la cena juntos. Ahora esas manos solo buscan palabras. Me fui, dejando la puerta entreabierta. Sin cerrarla del todo, así nos acostumbramos. Estaba limpiando la habitación de invitados cuando escuché el zumbido del motor detrás del portón. No fue fuerte, ni desafiante, solo una señal de que alguien había llegado. Inmediatamente miré el reloj.
más temprano de lo prometido. Apareció en el umbral con una mochila al hombro y la cámara en las manos, sujetándola con una delicadeza casi reverente, como si no fuera un objeto, sino un ser vivo. ¿Usted es Salma? Y tú debes de ser Diego, respondí, secándome las manos en el delantal, aunque no estuvieran mojadas. Llegué un poco antes. Quería dar una vuelta, ver cómo era. Miró alrededor. Es bonito, tranquilo. Aquí o es tranquilo, o solo hacen ruido las ranas. Otros sonidos no nos traen. Sonreí. Él sonrió también, y había algo en esa expresión que no era joven, no agotado, simplemente contenido, como en las personas que ya no esperan respuestas rápidas. Sus ojos no eran de los que buscan, sino de los que escuchan. Lucía le manda saludos, añadió. ¿Está bien? Difícil de decir, pero lo que es seguro es que lo suyo con usted es amor. Eso, sin duda. Asentí. No pregunté más. Mi hija y yo tenemos un pacto silencioso. Si algo duele, no hay por qué meterle mano de inmediato. A veces es mejor esperar a que se asome por sí solo. Adelante. La habitación está arriba. Da al este, entra luz por la mañana. Pero también mosquitos, le dije. La cocina está abajo. Si tienes hambre, solo dímelo. También puedo cocinar yo. No quiero ser una carga. Gracias, pero soy de esas mujeres que se sienten peor cuando no les permiten cocinar, le dije. Diego dejó su mochila al pie de las escaleras y se acercó a la gran ventana. El lago reflejaba la luz, como si estuviera cansado de su propia sombra. ¿Llevan mucho tiempo aquí? Casi 4 años. ¿Y no se aburren? Lo miré. Había preguntado sin insolencia, sin doble intención, simplemente con franqueza, y no me ofendí. Al contrario, me alivió esa sencillez. A veces parece normal, y a veces desearía que algo hiciera ¡pum! No importa qué, solo para romper este silencio. Esto no es silencio, es como si el mundo contuviera la respiración, dijo. Ese fue el primer momento en que supe. Este chico no iba a pasar desapercibido, como una sombra por la casa. Se quedaría, al menos un poco. Gael apareció en la puerta casi de inmediato. Tal vez escuchó voces. Tal vez simplemente tenía curiosidad. Ah, el urbanista, dijo, sin sonreír. Buenas tardes, dijo Diego. Escuché sobre sus novelas. Lucía me mostró un fragmento. Gael lo miró con esa mezcla de desconfianza y cansancio con la que alguien que ha perdido la fe escucha a alguien que todavía no se ha quebrado. Espero que no pienses analizarlas. Todavía estoy vivo y puedo responder. Preferiría preguntar antes que analizar, respondió Diego con calma. Sus pausas son interesantes. El silencio entre los diálogos funciona como un personaje más en la escena. Gael entrecerró los ojos. Parecía no esperarlo. Conocía esa mirada. No era hostilidad, era curiosidad disfrazada de ironía. Le interesaba, y al mismo tiempo le inquietaba un poco. Los dejé y fui a la cocina. Empecé a cortar fruta, no porque alguien quisiera comer, sino porque así me era más fácil ordenar los pensamientos. Ellos seguían hablando. No en voz alta, no sobre lo importante, pero lo sentí. Gael había salido de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba aquí. No solo físicamente. Y yo simplemente escuchaba, no por curiosidad, sino para recordar cómo era, cuando en una casa aparecía una nueva voz, y esa voz no presionaba, no gritaba, no llenaba el espacio, solo respiraba dentro de él. La noche cayó rápido, casi de golpe. La luz desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Puse en la mesa del salón un plato con nueces y galletas, aunque sabía que nadie iba a comer. Era más un gesto que una necesidad. Gael estaba sentado en su rincón con un cuaderno, una pluma,
un cigarro que no fumaba, solo lo sostenía. Una costumbre, no una adicción. Diego se acomodó en el borde del sofá con la cámara en las rodillas. Sentí que algo flotaba entre ellos. No un conflicto, pero sí una tensión, como una cuerda justo antes del primer sonido. ¿Solo filmas la naturaleza?, preguntó Gael, sin levantar la vista. Filmo el espacio. ¿Cómo viven las personas en él? Lo que no notan. Gael sonrió, con arrogancia, casi caricaturesca. O sea que capturas banalidades, pero con buena luz. Si lo quiere ver así, está bien, respondió Diego sin enojo. Aunque, para mí, no existe el espacio banal. Solo hay personas que dejaron de mirarlo. Gael alzó la mirada. Sus ojos tenían esa expresión que aparece cuando alguien entra en un territorio que él solía proteger. Lucía dijo que tú querías escribir. No exactamente. Lo intenté alguna vez, pero lo que salía se parecía más a cartas para mí mismo, no a un libro. Mejor así. El mundo está lleno de gente que quiere escribir un libro en vez de vivir algo que valga la pena. ¿Y usted cree que escribir no es vivir? Diego se inclinó un poco hacia adelante. Pero si no fue usted quien escribió, no quiero ser la luz para alguien. Me basta con ser el fuego que no se apaga por dentro. Gael se quedó inmóvil. Yo también, porque ese párrafo era uno de los que él escribió en un trozo de papel hace 2 años y que llevó consigo durante mucho tiempo. Ni siquiera lo compartió conmigo al principio. ¿Cómo lo conocía Diego? Lucía me lo mostró una vez. Estaba en su diario. Dijo que era de uno de sus borradores. Gael dejó la taza. Se recostó en el sillón. No tenía derecho a mostrarlo. Eso ni siquiera es un fragmento. Es un pensamiento arrancado. Pero es real, dijo Diego en voz baja. Lo recordé porque no suena a frase de novela. Es algo que la gente rara vez admite, ni siquiera a sí misma. Gael lo miró como si no evaluara las palabras, sino a la persona que se atrevía a decirlas en voz alta. ¿Y qué entendiste de eso, gran urbanista? Que el autor, en el fondo, quiere ser visto. Si no, ¿para qué escribir? Usted no se corta del mundo. Solo espera que alguien venga y diga, te veo, incluso cuando está solo en la oscuridad. Pero usted nunca lo dirá directamente. Lo reemplaza con frases complejas. El silencio que siguió fue largo, no tenso, vivo. Gael no estaba molesto. Al parecer no esperaba que alguien dijera algo que no necesitara ser traducido al lenguaje intelectual. ¿Tienes algo publicado?, preguntó de pronto. Number, pero estoy aprendiendo a ver, no solo a grabar. Eso es raro, murmuró Gael. La gente hoy no ve, solo mira. Diego asintió y no dijo nada más. Simplemente sacó una pequeña libreta del bolso, la hojeó y se la entregó. Son solo notas, no es prosa, solo pensamientos. No necesito que los comente, solo véalos. Gael la tomó. Y, extraño, no la dejó sobre la mesa como solía hacer con las cosas que no le interesaban. La abrió. Comenzó a leer. Los dejé a solas. Fui a la cocina, como si no hubiera oído nada, pero en mi cabeza seguían repitiéndose sus frases. Gael leía algo que no era suyo por primera vez en meses, y lo hacía no por compromiso, sino por curiosidad. Aquello no fue una conversación, fue algo más profundo, una prueba de límites, no de fuerza, sino de la capacidad de quedarse cuando alguien habla con sinceridad. Más tarde, cuando recogí la mesa, vi que Gael había dejado la libreta de Diego junto a él. No la devolvió de inmediato. Tampoco cerró la conversación. Al día siguiente, él se levantó temprano. No eran ni las 7 y ya había salido al porche y colocado el trípode. La cámara hizo clic varias veces y luego todo silencio.
Preparé café. Al olerlo, él entró descalzo, algo despeinado, pero con una mirada clara, como esas personas que acaban de inhalar el día. ¿Siempre se levanta tan temprano?, preguntó mientras le servía en una taza. Tengo miedo de perderme algo. En los pueblos, las mañanas son más verdaderas. La ciudad aún duerme, pero aquí ya empieza la vida, solo que en silencio. Puse ante él un plato con tortillas de maíz, restos del día anterior. No las rechazó. Comía despacio, con agradecimiento, no hacia el plato, sino hacia el hecho de que estuviera allí. ¿Usted siempre ha vivido aquí?, preguntó. Number vivíamos en Ciudad de México. Tenía un restaurante, pequeño, pero con alma. Siempre había ruido, gente, voces, olores, vida muy directa. ¿Y cambió todo eso por esto? No de inmediato. Nos mudamos cuando Gael decidió que necesitaba escribir en silencio. Y yo pensé que también estaba cansada. Pero ¿sabes qué? Resultó que esto no es silencio. Es ausencia de testigos. Y con eso es más difícil. Él se quedó pensativo. Me parece una definición muy precisa y al mismo tiempo aterradora. No es aterradora, solo incómoda. La vida no es muy cómoda si uno es honesto consigo mismo. Fuimos al mercado. Él dijo que quería sentir el ritmo local, pero yo sabía, quería ver a la gente que no posa. Lo entendía. A mí también me interesaba eso antes. En el mercado nos detuvimos frente a una mujer que vendía tamales. Me reconoció. Salmita, estás igualita. ¿Y este es tu nieto? Reí fuerte, incluso con sinceridad. Diego estaba a un lado, con una expresión de ligera incomodidad, pero no se ofendió. Cuando nos alejamos, le dije, era inevitable. ¿Bromea? Fue maravillosa. Tenía los ojos como si acabara de ganar la lotería. Aunque vendía tamales de solo 3 sabores. Nos sentamos en una banca junto al lago. Él abrió uno de los tamales, lo miró y dijo, ¿nunca pensó que podría haber hecho otra cosa? Lo pensé alguna vez, pero luego pensé en la hipoteca. Se rió, pero no en voz alta, más bien con calidez. Usted es muy tranquila. Negué con la cabeza, mirando el lago. No es tranquilidad, es cansancio que aprendió a callar. Nos quedamos sentados unos minutos más, sin hablar, pero el silencio no fue incómodo. Era como aire hervido, sin impurezas. Me di cuenta de que no tenía ganas de volver a casa aún, y no por Gael, simplemente porque ahí, junto al lago, me sentía viva. Más tarde, ya en camino de regreso, dijo, «Usted es una mujer muy interesante». No respondí de inmediato. Me di unos segundos. Soy una mujer cansada que no ha olvidado cómo ser interesante. No es lo mismo, asintió. Luego, sin mirarme, añadió, «Solo que usted tiene algo que decir. Esa noche no pude dormir, no porque algo doliera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, deseaba que llegara la mañana. Ya era la 1 de la madrugada. Estaba acostada con los ojos abiertos, mirando el techo, que no respondía nada. Diego hacía rato que se había encerrado en su habitación. En la casa estaba oscuro, pero no en silencio. En el campo, el silencio nunca es total. Siempre cruje la madera en algún lado, alguien se mueve detrás de las paredes, o un perro ladra sin motivo aparente, como si la noche le molestara. Y entonces lo escuché, el tecleo rítmico, pausas, luego unas líneas más. Gael no solo estaba sentado en el despacho, estaba escribiendo, no tachando, no buscando un título, no suspirando, escribía. Y eso era inesperado. Me levanté sin necesidad. Algo me empujó. En la cocina encendí la luz, una tenue sobre la estufa. Tomé un vaso de agua y entonces él entró, sin ruido, casi desorientado, en calcetines, con la cara aún a medio dormir, pero los ojos llenos de texto. ¿No duermes?, preguntó. ¿Y tú? Tomé un sorbo de agua. Pensé que ya no volverías al teclado.
Sonrió de lado, no con ironía, sino con algo de culpa. Releí todo lo que había escrito en los últimos 6 meses. Fue como encontrar cosas viejas en una caja, esas que parecían importantes y ahora no entiendes por qué las guardabas. Apoyé la mano en el borde de la mesa. ¿Y? ¿Guardaste algo? Un solo párrafo. Muy simple. Nada potente. Solo exacto. Se sentó frente a mí, con las manos juntas, como sin saber dónde ponerlas. Hoy te vi hablar con él. Conversan con mucha facilidad. No tenemos pasado. Eso lo simplifica. Gael asintió. No discutió. Es inteligente, y estoy un poco molesto de no haberlo notado antes, y un poco aliviado de haberlo notado. ¿Y algo más? Guardó silencio un momento. Luego dijo, me da miedo que un día te despiertes, me mires, y todo lo que sientas sea lástima. No fue teatral, no lo dijo con drama, solo lo dijo, como se le habla a alguien que conoces desde hace mucho, a mí. Yo también tengo miedo, respondí, que un día me despierte y tú ya no estés. No porque mueras, sino porque te hayas ido por completo, por dentro. Gael no soportó mi mirada, desvió los ojos hacia su taza. Estaba vacía, pero la sujetaba con fuerza. Siempre creí que tenía que ser alguien, escritor, pensador, lo que fuera, y recién ahora entendí. Tú solo querías que yo estuviera, no que fuera alguien, solo que estuviera. Me quedé callada. Por primera vez en mucho tiempo, no quise rellenar el momento con una frase para aligerar. ¿Sabes? Continuó. Hoy te miré al regresar del mercado, y pensé que yo soy ese hombre que te ha visto todos los días, pero que no te ha mirado. Sentí que algo dentro de mí se apretaba. No eran lágrimas, no era dolor, solo algo real, algo que no se adorna con palabras. Todavía puedes mirarme, dije, si quieres, pero no voy a volver a esperarte. No lo hagas, dijo él. Yo tampoco quiero arrastrarte a seguir esperando. Nos quedamos un rato más. Luego se levantó, tomó la taza, la dejó en el fregadero. Me voy a dormir. Tal vez mañana siga escribiendo, pero ya no por el libro. Entonces, ¿por qué? Me miró, sereno, directo, para seguir estando vivo, aunque sea un poco. Se fue, y yo me quedé en la cocina unos minutos más. Y supe con certeza, esa noche no hubo reconciliación, ni siquiera esperanza. Pero sí hubo otra cosa, honestidad, y eso ya era más de lo que habíamos tenido en los últimos años. La lluvia había comenzado durante el día, pero realmente se soltó al atardecer. No era un aguacero, sino una cortina persistente, pareja, de esas que, al verlas, entiendes enseguida. Va para largo. El lago desapareció entre la niebla gris, y nuestra casa empezó a parecer un barco anclado en la orilla, pero ya medio soltado. Gael se quedó en el despacho. Murmuraba algo al dictáfono, hacía pausas, soltaba alguna que otra maldición en voz baja. Eso significaba que estaba escribiendo. No me metí, no por respeto, sino por experiencia. Si lo interrumpes, será peor. Salí al porche con una taza de agua caliente con limón. No era té, solo agua. Diego ya estaba ahí, envuelto en una manta, las piernas recogidas, la cámara cubierta con plástico a su lado, como un perro que no quería dejar bajo la lluvia. ¿No le molesta que me quede?, preguntó. Al contrario, lo peor en la lluvia es ser el único que la escucha. Me senté a su lado, tiró un poco de la manta y la compartió, sin mirarme, solo con un gesto, como algo automático. No era cerca, ni lejos, solo al lado, presencia humana, no invasiva, sino exacta. Me gusta la lluvia, dijo. Es honesta. No necesita explicaciones. Simplemente es. Pero la gente le teme, como al silencio, como a la verdad.
Tal vez por eso no alcanzamos a ver quién está frente a nosotros, porque todo el tiempo estamos limpiando el lente. Lo miré, no al alma, no al rostro, solo lo miré, y de pronto me di cuenta de que no esperaba nada de él, ningún drama, ninguna confirmación, solo estar ahí. Usted ha cambiado desde ayer, dijo de repente. Algo en usted está más liviano, tal vez, o tal vez solo actúe bien. Usted no actúa. Es de esas personas que aprendieron a no romperse frente a otros. Me reí, de verdad, en silencio y sinceramente. Eso solo significa que viví demasiado tiempo en habitaciones donde nadie escuchaba. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Le voy a decir algo que nunca le dije a nadie. Con algunas personas no hay que buscar qué decir. Su sola presencia ya llena el espacio tanto que las palabras sobran. No respondí. Solo me permití estar en ese silencio con él. La lluvia golpeaba el techo. La cámara respiraba bajo el plástico húmedo. La manta estaba tibia, no solo por el cuerpo, sino por el silencio. Luego me miró, largo, sin esperar nada, sin atrevimiento, solo me vio. Usted parece la persona más tranquila que he conocido. No respondí enseguida, y no con una sonrisa. No es tranquilidad, es cansancio. Asintió, como si no oyera solo palabras, sino la confirmación de algo que ya sospechaba. La mirada se sostuvo, un poco más de lo necesario, y en ese más había algo que no se podía traducir en categorías, correcto, incorrecto, apropiado o no. Pero no nos acercamos, no nos tocamos, no nos movimos. Me levanté yo primero, lento, sin apuro. Traeré otra manta, si vas a quedarte, le dije. ¿Y usted? Yo ya estoy cubierta de mantas. Tengo suficiente. Mientras caminaba hacia la puerta, supe que ese no era un momento que cambia la vida, pero sí uno que te recuerda, aún estás viva. Yo solía escribir cosas en una libreta, sin orden, fragmentos, frases que aparecían mientras lavaba los platos, restos de sueños que no querían convertirse en historia completa. No necesitaba que nadie los leyera. Era mi forma de no estancarme. Notas no para el mundo, para mí. Aquella mañana estaba buscando una lista de compras. Creía haberla anotado, pero lo único que encontré en esa misma libreta negra y pequeña fue otra cosa. La dejé sobre la mesa de la cocina mientras me ocupaba de la colada, sin pensar que alguien pudiera leerla. Cuando volví, Gael tenía la libreta en las manos, sentado en la misma mesa. No la hojeaba, simplemente la había abierto en una página. Sus ojos no estaban enojados, ni duros. Estaban cansados, atentos, los mismos ojos con los que, alguna vez, leía mi rostro. Cuando aún veía mis arrugas nuevas, no solo los renglones. ¿Qué es esto?, preguntó tranquilo, sin cerrar la libreta. Yo sabía que había leído. No tenía muchos escritos así. Y justamente ese no lo había borrado. Las personas son puertas. Algunas te dan ganas de quedarte, incluso si están cerradas. Solo un pensamiento, dije. Cayó ayer. No pensaba mostrárselo a nadie. ¿Es por él? Number no es sobre alguien en particular. Es un estado. Gael sostuvo la libreta un poco más y luego la cerró. La dejó delante suyo. No te estoy preguntando si me fuiste infiel, dijo tras una pausa. Pero sé que entre nosotros apareció algo que ya no se puede recuperar. Y, honestamente, no sé si desapareció o, al contrario, por fin se hizo visible. No supe qué responder, así que no fingí. Tal vez llevábamos mucho tiempo fingiendo que no teníamos frío, y ahora hace frío, y cada uno busca su calor. Como puede. Asintió. Me miró, sin reproches, ni siquiera con tristeza, solo con una claridad firme. No estoy enojado, solo no sé qué hacer con esto. Eso es todo.
Se fue a su cuarto. La libreta quedó en la mesa. No la llevó consigo, no la guardó en un cajón, solo la dejó ahí, como se deja una conversación que no se supo continuar. Salí al porche. Diego estaba de espaldas, grabando algo. Cuando se giró, su mirada era distinta. También sentía algo, no externo, interno, como el cambio en el aire antes de una tormenta. ¿Se siente bien?, me preguntó. Depende de con qué vara se mida. Puso la cámara sobre la mesa. Me miró. De verdad. Parece que aquí todo va más lento, dijo Diego. Aquí todo tiene su propio ritmo. No es más lento, solo que nadie corre. Asintió. Miraba hacia el lago, donde la noche ya se tragaba las formas. A veces me cuesta no hacer nada, dijo. Incluso cuando solo hay que sentarse. Siento que pierdo el tiempo. ¿Y lo pierdes? No lo sé, pero aquí, no. No dije nada, solo escuché, sin interrumpir. Lo notó. Usted no es de las que sacan historias ajenas, ¿verdad? Number, si una historia es importante, ya pedirá salir sola. Nos quedamos en silencio. Un pájaro nocturno gritó, muy breve, como un eco. ¿Lleva mucho con él?, preguntó en voz baja. No con curiosidad, con cuidado. No respondí enseguida. Mucho. Una vida entera, o algo parecido. No quiero meterme donde no debo, solo que usted no parece una persona que se haya perdido, aunque viva aquí. A veces yo tampoco sé qué queda en mí y qué no. A veces una se esfuerza tanto por mantener el equilibrio que olvida si quería estar donde está, o simplemente no se calló. No respondió. No porque no tuviera qué decir, sino porque ese era uno de esos momentos en que el silencio no está vacío. Si alguna vez quiere hablar, no como madre, no de algo en particular, dijo, yo escucho. Y no memorizaré nada. Sonreí. Suave. Está bien. Después de eso, nos quedamos mucho tiempo en silencio. Todo estaba en su lugar. Y nada pesaba. No fuimos más cercanos. Pero algo se volvió más sencillo. No entre nosotros. Dentro de cada uno. Esa noche estábamos todos un poco dispersos. Gael casi no salió de su habitación. Solo gritó que no cenaría porque estaba fluyendo, lo que significaba que estaba escribiendo. No le pregunté qué exactamente. Encendí el brasero viejo en el jardín. La leña estaba un poco húmeda. Al principio el humo picaba, pero después el olor a madera se volvió casi reconfortante. Diego salió con una taza. Siempre traía algo de la cocina, aunque no lo bebiera. Como un ritual. Yo estaba sentada en el banco, envuelta en una manta cálida. El fuego proyectaba luz sobre nuestros rostros de una forma que no dejaba ver los detalles, solo los contornos, y en eso había algo honesto. Se sentó junto a mí, sin preguntas de más, sin conversación previa. ¿Usted alguna vez se arrepiente de no haber hecho algo cuando todavía era posible?, preguntó, mirando el fuego. Antes creía que sí, respondí. Pero luego entendí que no se lamenta por los actos. Se lamenta por el estado en que una estaba, por no haberse escuchado. Asintió. A mí siempre me ha costado saber cuándo algo ya pasó y cuándo aún no. La gente dice, todo está en tus manos. Pero, ¿cómo saber si ya lo tienes o solo lo imaginas? Eso no llega con la experiencia. Llega con el silencio. Pero no el de entre frases, el que viene de adentro. Sonaba música desde el celular. Baja, una lista aleatoria. Algo sin palabras. Escuchábamos y sentí. Él no tenía prisa, ni con gestos, ni con palabras. Su calma no era espera. Era una presencia que no necesitaba hacer nada. Me tocó la mano. No de repente. Como si ya estuviera ahí. Solo que ahora él se daba cuenta. No aparté la mano. No porque no pudiera, sino porque, en ese momento, era sincero. Sin nombres, sin etiquetas. Un toque humano. Simple como el agua.
Me incliné un poco más cerca, apenas, y en algún momento nuestros labios se encontraron. No fue un beso que arrastra historia. Fue suave, sin temblor, sin tensión, como si tocáramos algo dentro de nosotros, no uno al otro. Nos separamos casi de inmediato. Lo miré, sin preguntas. Solo lo miré. No quiero romper nada, dijo. Pero no podía no estar aquí, ahora. Esto ya pasó. No hace falta explicar nada más. No volvimos a tocarnos, ni a hablar de eso. Él se quedó junto al fuego. Yo volví a la casa. No fue traición. No fue amor. Fue un instante vivo que no quiso convertirse en principio ni en final. Solo fue. A la mañana siguiente, justo cuando salía al porche con una taza de café, sonó el teléfono. Lucía. Era bastante temprano, lo que significaba que, allá donde estaba, ya era tarde. Mamá, ¿estás despierta? Ya no duermo. ¿Y tú? Acabo de llegar a casa. Solo quería escucharte. ¿Pasó algo? No, hombre, es solo que no has escrito mucho últimamente. Pensé en llamarte, ver cómo estabas. Me senté en el banco de madera. El café ya estaba algo frío, pero seguía sosteniendo la taza, como un escudo. Todo tranquilo. Lucía guardó silencio unos segundos. ¿Y Diego? Ya llegó, ¿verdad? Llegó. Graba todo lo que ve. Encuentra en los paisajes cosas que yo no notaba. Es tranquilo. ¿No te ha dicho nada sobre mí? Number. Pero creo que todavía hay un espacio en él donde tú vives, solo que no lo presiona. Eso suena a él, dijo en voz baja. Nunca decía mucho cuando se trataba de cosas importantes. En su voz no había rencor. Más bien, recuerdo. Mamá, es raro preguntar esto, pero ¿estás bien con él ahí? Bien, Lucía. No tienes por qué preocuparte. Se comporta con respeto. No me preocupa. Solo era importante saberlo. Yo lo quise mucho, alguna vez. Y cuando todo empezó a romperse, no sabía cómo estar con él. Quería que desapareciera. Solo eso, que se fuera lejos. Apoyé la mejilla en la superficie fría de la taza. A veces las personas simplemente no saben cómo estar con otras. No es una condena, es una experiencia. Puede ser. Solo quería saber que tú estabas bien. Estoy bien. Y te deseo paz. Pero no la que calla, la que respira. Ya estás diciendo esas frases tuyas complicadas. Sonrió. Porque las simples me las guardo para mí. Seguimos hablando un poco más. De nada. Y esta vez eso fue suficiente. Cuando entré en la cocina, Diego ya estaba allí, empacando sus cosas, con cuidado, metódicamente. Su cámara reposaba en la funda abierta, las baterías ordenadas en fila. Él sabía que había entrado, pero no se giró. Y no era por enojo, era respeto por el momento. ¿Te vas? Pregunté simplemente. Sí, hoy. Por la mañana quiero grabar una última cosa, la iglesia en la colina. Y luego, autobús a Toluca. Pensé que te quedabas un día más. Cambié de idea. Es lo correcto. Asentí, despacio. Se acercó a la mesa, tomó el termo, cerró la tapa. Luego, sin levantar la vista. No quiero convertirme en alguien que recuerdes con tristeza. Y no quiero que mi paso por aquí sea algo que necesites justificar. No hay nada que justificar, Diego. Lo sé. Pero a veces, eso es justamente la responsabilidad. Irse antes de que algo se rompa. No respondí. Estábamos en la cocina, y entre nosotros no había más que la luz de la mañana, el olor a café y un silencio que no era una barrera, sino aceptación. Usted es fuerte, pero no dura, y por eso me da miedo herirla, aunque sea sin querer. No vine para dejar huella, solo para ver. ¿Y viste? Por primera vez esa mañana me miró a los ojos, sereno, sin esperar nada. Sí, y con eso me basta para mucho tiempo. Gael apareció de pronto.
como rara vez lo hacía. Entró en la cocina, se detuvo. Nos miró a los dos. Diego lo saludó con un gesto breve, cortés. Gael asintió, tomó una taza, se sirvió café y salió al porche. Ni una pregunta, ni un gesto que revelara de más. Pero vi en su espalda que no era indiferencia. Era otra cosa. Tal vez un peso que ya no quiere convertirse en interrogante. Diego fue hasta la puerta, tomó su mochila. Si veo a Lucía, ¿le digo algo?, preguntó. Nombrella sabe qué decir y qué escuchar. Me alegro de haber estado aquí, de verdad. Asentí. No nos abrazamos, ni nos despedimos como en las películas. Solo salió. La cámara hizo un leve golpe dentro de la mochila al cerrarse la puerta. Me quedé sola en la cocina. Y por primera vez sentí que el silencio no era ausencia. Era respuesta. Sobre la mesa del despacho había una carpeta grande. La noté cuando entré a ventilar. Gael nunca cerraba con llave por la noche, pero siempre dejaba las cortinas corridas. La luz entraba con suavidad, sin molestar. No estaba buscando nada. Solo recogía tazas vacías y un plato con migas. Pero esa carpeta estaba puesta de otra forma, como algo terminado. Gael siempre dejaba papeles sueltos, bocetos, notas en pedacitos. Pero esto estaba ordenado. Me senté en la silla y la abrí, no por curiosidad, sino por ese mismo gesto con el que a veces se revisa si queda pan en la cocina. Sabes qué hay, pero igual necesitas comprobarlo. El manuscrito estaba completo. Por primera vez, sin notas en los márgenes, sin párrafos tachados. Pasé las primeras páginas, y allí, entre la portada y el inicio del texto, había una dedicatoria, para la mujer que veía cada día, pero a la que durante mucho tiempo no supe mirar de verdad. Me quedé mucho tiempo sentada en silencio, con esa página entre las manos. No era una confesión, ni una disculpa, ni siquiera era una dedicatoria como tal. Era una afirmación, no hermosa, no literaria, solo verdadera. Esa tarde, cuando ya estaba en la cocina picando hierbas para la sopa, él entró, con un suéter de casa, la mirada cansada, pero no vacía. ¿Lo viste?, preguntó, sin rodeos. Lo vi. Tomó una taza, se sirvió agua. No se sentó, solo se quedó de pie, cerca. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser quien nos sacara de esta quietud, pero no lo hice. No saqué nada. Solo me quedé. A veces, eso también es mucho. Respondí. No soy el hombre que rescata. No sé convertir la vida en algo brillante. Pero puedo estar. Si tú todavía me dejas. No respondí enseguida. Pero sentí como algo se desprendía de mí. No era rabia, ni culpa. Era ese silencio que había habitado en mí durante años, disfrazado de equilibrio. Me incliné un poco hacia la mesa. Las lágrimas subieron no porque doliera, sino porque, por fin, sentí calma. Esa calma que llega cuando alguien te sostiene, no porque debe, sino porque puede. No espero que todo sea como antes, dijo, pero quiero estar en lo que es. Está bien, dije. Intentemos no estar uno a cada lado. Asintió. Se acercó. No me tocó. Solo se puso cerca, lo suficientemente cerca como para que lo notara, pero no tanto como para querer huir. Y eso ya era algo nuevo. Lucía llamó cerca del mediodía. Su voz sonaba lejana desde el primer instante, y no solo por la distancia geográfica. En su tono había una ligereza que tardó mucho en construir. Mamá, hola, ¿estás ocupada? Siempre tengo tiempo si tú llamas. Río. El sonido era sincero, sin alzas en la voz, sin pausas cautelosas. Estoy en Bolivia. Aquí el ritmo es distinto, y la luz también. Diego está aquí, no estamos juntos, pero él parece otro, más callado, más tranquilo.
Me apoyé con el hombro en el mueble de la cocina y miré por la ventana. Sobre el lago, un mediodía verde claro y transparente, el mismo de siempre, pero hoy se veía más luminoso. Me dijo una frase, continuó ella. Allí crecí 10 años en una semana. Lo dijo sin dramatismo. Más simple de lo que parece, pero muy certero. Sonreí, naturalmente. Tal vez así es, cuando uno entra no en un hecho, sino en un entorno donde algo por dentro se acomoda, sin quiebres, solo se acomoda. Lucía se quedó callada unos segundos. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú y papá están bien? Ya no corremos a fingir que todo está bien, y eso lo hace más liviano. No hay enojo, solo algo de cuidado y un poco más de honestidad. Suena como lo correcto. Ninguno de nosotros es correcto, querida. Solo aprendimos a no tenerle miedo a lo que no se resuelve. Ella asintió, aunque yo no podía verla. Lo sentí. ¿Querías decirme algo, Lucía? Number solo quería escucharte. Entonces aquí estoy. Siempre estaré. Después de colgar, no volví enseguida a mis tareas. Me quedé de pie frente a la ventana. Afuera, las hojas se movían con el viento, con inseguridad, como si también estuvieran aprendiendo a estar vivas sin hacer ruido de más. No pensaba en Diego, ni en Gael. Solo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, no repasaba escenas. No reinterpretaba frases. No imaginaba lo que no ocurrió. Todo lo que debía quedarse, se quedó. El resto salió de la habitación en silencio, sin cerrar la puerta. Me puse un suéter, tomé mi taza y salí al porche. El lago respiraba parejo. Me senté, sin pensar en lo que venía, y por fin, eso fue suficiente.